Estructuralismo surge en Francia durante las décadas de 1950 a 1970. Sus orígenes en el ámbito de las humanidades y la ciencia de la conducta son la lingüística, la filosofía y el psicoanálisis. De la lingüística, de Roman Hobson y sobre todo Ferdinand de Saussure. El estructuralismo retoma la idea de que es posible diferenciar entre la parole, como habla la gente común, y la langue, la sintaxis y la estructura lógica de una lengua o idioma. Saussure decía que lo que podemos escuchar es la forma como las personas hablan, es decir, la estructura de la lengua y sus reglas construyen un modelo ideal que la lingüística debe construir a partir de lo que escucha, pero trasciende los actos particulares del habla. La estructura de un idioma es algo que poseemos y lo hablamos, aunque no seamos totalmente conscientes de ello. Para Saussure, la mente humana y el mundo social están moldeados por la estructura del lenguaje. Freud, creador del psicoanálisis, sostiene que la conducta humana puede explicarse solo haciendo referencia al inconsciente, que determina en gran medida el comportamiento consciente de las personas. Para captar el inconsciente, Freud recurría a la interpretación de los sueños y ejercicios como la asociación de ideas. Entonces, tanto la lingüística estructural, que es del lado de Saussure, y el psicoanálisis del lado de Freud rastrean a profundidad para poder explicar tanto la conducta humana como el origen de las instituciones sociales. De ahí entonces, a Saussure y Freud los podemos considerar teóricos de sospecha, en el sentido que cuestionan el hecho de que baste observar la realidad para explicarla, y hay que buscar el sentido oculto que permite explicar más a detalle. Principales representantes: Claude Lévi-Strauss. Un antropólogo francés, es el más destacado representante del estructuralismo del siglo XX. Su trabajo, Las estructuras elementales del parentesco, basado en la prohibición de incesto, en ella estudió que se gestionan las uniones entre hombres y mujeres de tribus amazónicas, las reglas implícitas que organizan el intercambio de mujeres y los tabúes asociados, lo que permitió descubrir que tanto las relaciones sexuales y la reciprocidad en cuanto al otorgamiento de bienes como los mitos prevalecientes en esos grupos humanos estaban determinados por estructuras inconscientes de la mente humana. En su trabajo permite constatar que en el nivel lógico no existen diferencias entre el hombre civilizado y el hombre primitivo, si bien emplean lógicas diferentes. Los seres humanos de todas las sociedades y las épocas tienen una mente capaz de razonar. Comparten estructuras mentales que son su característica distintiva respecto a cualquier otro animal. Jean Piaget, mejor conocido como un psicólogo genético, en su libro Estudios sociológicos explica el significado que tiene para él el término estructura y cómo puede ser de extrema utilidad para la explicación de los procesos sociales. En su obra, El estructuralismo, Piaget sostiene que una estructura es un sistema de transformaciones, en tanto es un sistema y no una mera colección de elementos y sus propiedades. Estas transformaciones suponen leyes. En síntesis, señala, la noción de la estructura es deslindada por tres ideas claves: la idea de totalidad, la idea de transformación y la idea de autorregulación. Conceptos y problemas fundamentales. Un primer rasgo se refiere a los múltiples y diversos significados que el término estructura tiene para los científicos sociales, ya que varía demasiado. Pero en todos los casos, la idea principal es que las estructuras no son conscientes. Las personas no se dan cuenta de sus comportamientos y relaciones que mantienen entre sí. La segunda idea fundamental es lo que se ha dado a llamar descentramiento del sujeto, que quiere decir que para los estructuralistas los procesos sociales no son producto de la acción transformadora de los seres humanos, sino que resulta en el desenvolvimiento de las estructuras. La tercera idea importante es el pobre papel otorgado a la historia, en tanto las estructuras son universales de la mente humana, como en el caso de Lévi-Strauss, o son leyes de transformación, en el sentido dado por Piaget, el tema del tiempo, de su transcurrir y el impacto que tiene la conformación de las distintas sociedades. Es minimizado. Estructuralismo marxista y postestructuralismo. El impacto cultural del estructuralismo en el pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX fue muy grande. El intercambio de ideas e incluso el apoyo mutuo en los momentos de dificultad hizo que autores provenientes de comunidades disciplinarias
conformaron una élite en torno a las ideas del estructuralismo al tiempo que las revisaran y profundizaran en ellas. Algunos, como es el caso de Louis Althusser, intentaron reunir en una sola propuesta la teoría del marxismo y el estructuralismo. Las ideas principales de Althusser se encuentran en sus textos Para leer el Capital, Lenin y la filosofía. En ellos, el autor rechaza una visión humanista de la obra de Marx y señala tanto la importancia de la práctica teórica como la necesidad de reconocer en la cultura una forma de sobredeterminación. Maurice Goldelier propuso en una realidad el origen del estructuralismo podía contraerse en la obra de Marx y señaló que el estudio de la estructura es el requisito indispensable para el estudio de la historia. Jacques Lacan intentó reelaborar los conceptos de Freud acerca de la relación entre el yo y el inconsciente y dijo que en realidad el yo se construye a partir de una relación con nosotros. Michael Foucault es muy reconocido por sus estudios acerca de la relación entre poder y sexualidad. Su obra contiene elementos tanto de lingüística como de política, psicología, psicoanálisis y sociología, arqueología del saber, vigilar y castigar. Roland Barthes, crítico de la cultura burguesa, en sus principales obras como El grado cero de la escritura y Mitologías, se ocupó de relacionar el lenguaje con los mitos, que son historias donde lo que se muestra tiene como propósito ocultar algo que no se quiere que se sepa. Jacques Derrida es conocido como el maestro de la deconstrucción. Centra su atención en el lenguaje y sus significados. Su propuesta es deconstruir los múltiples significados que conforman una obra y que fueron construidos como por capas, por el autor y los diferentes intérpretes. Problemas no resueltos. Las críticas que se le han hecho al estructuralismo se refieren sobre todo a la negación de la capacidad transformadora de la acción humana. Los seres humanos, sin saberlo, se ven determinados a hacer cosas, porque hay una fuerza subyacente que los impulsa, aunque ellos no quieran.